eh, queríamos hablar sobre algunas cosas que eh, con un propósito de aclarar, ¿verdad? Porque hace cuestión de unos años, con estos gobiernos, vamos a decir, de tendencia progresista, que fueron acá en Paraguay, por ejemplo, yo no sé si era progresista o no Lugo, pero lo mismo en el Brasil Lula y en Ecuador el presidente Correa y en Perú el presidente Ollanta Humala y compañía, ¿verdad? En el Uruguay ahora el actual presidente Tabaré Vázquez o eh, la que está por volver otra vez a la Argentina, la señora eh, me olvidé su nombre, ¿verdad? No me viene su nombre. Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, para esa contratendencia, naturalmente está en este momento en boga en nuestros países un nuevo grupo, un nuevo movimiento que se denomina el movimiento neoconservador, ¿verdad? Ahora, el movimiento neoconservador tiene vamos a decir, una base ideológica y también una base teológica, ¿verdad? Que se llama americanismo. Pero con el fin de alertar a las personas católicas, vamos a decir, de que el movimiento neoconservador no es nada más que el regreso del americanismo, ¿verdad? El americanismo es un movimiento surgido en los Estados Unidos, ¿verdad? Específicamente en los Estados Unidos, donde se busca de alguna forma tomar como punto de vista de que el sistema de Estados Unidos es un sistema de alguna forma divinizado, y tomando en cuenta de que los Estados Unidos más o menos fue un país escogido por Dios para gobernar los destinos de la humanidad. En realidad eso sería la visión laica de lo que es los Estados Unidos. Entonces, detrás de esa visión laica viene una visión, vamos a decir, religiosa, que los Estados Unidos luego, Dios le dio a Estados Unidos el estatus de ser un país de potencia, vamos a decir. Pero no es nada más que el biblicismo, ¿verdad? En realidad el biblicismo americano, ¿verdad? Que es, vamos a decir, una degeneración del protestantismo clásico. Bueno, en realidad nosotros vamos a basarnos en primer lugar en un documento que es respuestas a algunas preguntas a ciertos aspectos de la doctrina sobre la iglesia. Y en el último punto, esto es del 29 de junio del 2007, cuando el prefecto de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe era el cardenal William Levada, un norteamericano, por coincidencia. Y nosotros hablamos, por ejemplo, muchas veces que estos defensores del movimiento neocon dicen, bueno, que por qué el catolicismo no toma algunos valores, vamos a decir, más conservadores, en el sentido de defensa de la vida. Existe un personaje, un tal Carlos Laje,
que había dicho en una entrevista un tal Agustín Márquez, dos argentinos, que dice que supuestamente los obispos latinoamericanos toman posturas muy débiles con respecto al tema del aborto, cuando tienen que leer y hurgar los documentos de Medellín, de Puebla y Santo Domingo, y mucho más el documento de Aparecida, donde la Iglesia se ratifica vamos a decir, en la defensa incondicional de la vida. Naturalmente estos señores ignoran y dicen, bueno, que es que los protestantes tienen una delantera, o sea, estos grupos biblicistas son los que tienen la delantera. Monseñor Levada habla sobre el tema del biblicismo y del protestantismo. La quinta pregunta dice: ¿por qué los textos del concilio y del magisterio sucesivo no atribuyen el título de iglesia a las comunidades cristianas nacidas de la Reforma del siglo XVI? Respuesta: porque según la doctrina católica, estas comunidades no tienen la sucesión apostólica mediante el sacramento del orden. ¿Cuál es el sacramento del orden? El sacramento conferido a los diáconos y a los sacerdotes y a los obispos. Por lo tanto, están privadas de un elemento constitutivo esencial de la Iglesia. Estas comunidades eclesiales, especialmente a causa de la falta de sacerdocio sacramental, no han conservado la auténtica e íntegra sustancia del misterio eucarístico, según la doctrina católica. Entonces no pueden ser llamadas iglesias, ¿verdad? Eso lo dice el Monseñor Levada, ¿verdad? Ahí viene vamos a decir, de la hidra de la ortodoxia católica, porque los católicos norteamericanos son muy tradicionales, así como quien les habla. También últimamente yo estoy abrazando cada día más el tradicionalismo, ¿verdad? Bueno, el Papa León XIII, en su carta Testem Benevolentiae del 2 de enero de 1899, dice, ¿verdad? No podemos aprobar aquellas opiniones que en conjunto se designan con el nombre de americanismo, pero sí por este nombre debe entenderse al conjunto de talentos espirituales que pertenecen al pueblo de América, así como otras características que pertenecen a otras naciones. O si además de este nombre se designa vuestra condición política, las leyes, las costumbres por las cuales sois gobernados. Y no hay ninguna razón alguna para rechazar este nombre. Pero si se entiende que las doctrinas que han sido mencionadas arriba no son solamente indicadas, sino exaltadas, no habrá lugar a dudas de que nuestros venerables hermanos, los obispos de América, serían los primeros en repudiarlo y condenarlo como algo sumamente injurioso para ellos mismos como para su país, pues produciría la sospecha de que haya entre ustedes quienes forjen y quieran una iglesia distinta en América de la que está en todas las regiones del mundo. Entonces, ¿a qué se refería esta carta? Se refería al relajamiento por el americanismo, al relajamiento del clero, al relajamiento de la acción social de la iglesia, en detrimento a lo que un actor que muy cuestionado por los neocon, por ejemplo, Gramsci, decía que el americanismo en tiempos de Gramsci era, por ejemplo, que una persona fuera a los Estados Unidos a trabajar en las grandes fábricas que en ese momento estaban en plena expansión y ganar grandes sueldos porque eran personas calificadas, y detrás de esa gente iban un montón de gente no calificada
que vivían, vamos a decir, en el límite de la pobreza, ¿verdad? En realidad explotados laboralmente y de alguna forma trabajaban hasta 18, 19, 16, 18 horas por día. Entonces había toda una explotación en lo que hoy en día también se da con los migrantes latinoamericanos que generalmente cruzan en el Expreso de la Muerte entre la frontera de México y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente el americanismo es lo que hoy en día ellos le llaman el sueño americano. Para algunos norteamericanos conservadores, hoy en día el sueño americano se volvió la pesadilla americana, vamos a decir. En un país donde las familias están endeudadas, las familias tienen serios problemas de garantizarse la universidad a sus hijos, porque todo ahí funciona, todo es pagado, no existe un sistema público eficiente. Entonces, o lo que propone el sistema público no cubre toda la demanda de la gente y mucha gente está de alguna forma, ¿cómo se dice?, marginada del sistema. Entonces, bueno, ese conjunto de ideas que allá por 1899 en Italia se vendía, de ir a vivir en Estados Unidos y ganar dinero rápido, y bueno, evidentemente el dólar valía en ese tiempo lo que hoy día valdría más que la moneda en Italia. Entonces la gente se iba, porque en Italia en ese momento había el post-resurgimiento italiano naturalmente hizo de que Italia tenga, vamos a decir, zonas muy deprimidas económicamente, ¿verdad? Especialmente las zonas del sur de Italia, que quedaron bastante deprimidas a partir del siglo, mitad del siglo XIX, vamos a decir. Entonces, bueno, en detrimento a las zonas del norte que tuvieron un mayor desarrollo industrial, ¿no? Así, en pocas palabras. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos de alguna forma analizar, ¿verdad? Y decir, ¿verdad?, que esto del neocon, que lo sigue muy bien el presidente Mario Abdo Benítez o el presidente Bolsonaro, no es nada más que una reedición del americanismo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con nuestras raíces católicas, amerindias, guaraní, quechua, o no sé, nahuatl, o no sé, de otras etnias, araucanas o compañía, ¿verdad? No tiene nada que ver con la cultura greco-romana, ¿verdad? Cristiana greco-romana, porque ellos hablan de una cultura judeo-cristiana, cuando se trata de que el judaísmo rechazó desde un principio al cristianismo, vamos a decir. Yo no voy a estar hablando en contra de las comunidades judías, ¿verdad? Pero evidentemente hasta ahora lo que los judíos hablan de Jesús muchas veces terminan en debates estériles, vamos a decir, en pocas palabras. Eso queríamos saludar a todos y adiós.